Nuevamente agradecemos al Señor por todas sus bondades. Yo voy a invitarles que abran sus Biblias en Lucas capítulo 24 y vamos a estar viendo, pónganle el título, 4 manifestaciones de la duda. 4 manifestaciones de la duda. Es el título que queremos ponerle a este mensaje en esta mañana. Dice en Lucas capítulo 24, versículo 13 hasta el 17. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Hay buenas interrogantes. La duda, hermanos, la duda destruye hogares. Cuando en un hogar no hay la sinceridad y se despierta la duda, qué peligroso es. Puede llegar a la destrucción de un hogar la duda. También la duda puede destruir amistades. Cuando vemos que el amigo no es sincero, cuando despierta dudas en nosotros, amistades se pierden, hogares se pierden, familias se destruyen. Pero qué triste y qué peligroso es cuando en la vida cristiana, cuando usted y yo que hemos creído, el enemigo despierta dudas en nuestros corazones. No a inconversos, sino a creyentes que un día creyeron y que el enemigo con su astucia entró a sus corazones y sembró la semilla de la duda. La duda que estos hermanos que caminaban a Emaús tenían es que ellos habían confiado en Cristo ciegamente, que Él iba a ser el libertador. Pero qué difícil fue cuando llegó el día de la crucifixión y ellos se dieron cuenta que nada había pasado. Se habían levantado muchos diciendo que eran el Cristo, el Mesías de Dios, y habían terminado en el fracaso. De la misma manera se sentían ellos defraudados. Y qué duro es. Hermano, muchas veces el enemigo trata de meter dudas a tu corazón. Dudas que pueden dañar tu estabilidad y relación con Dios. Dudas que algunas veces no te permiten obrar o servirle a Dios, porque crees que no eras capaz o no eres capaz de poderlo realizar. Amigo, hermano, el enemigo es peligroso y puede destruir tu vida. Quiere destruir tu vida, tu estabilidad. Los discípulos que caminaban a Emaús estaban confundidos por lo que había pasado. La crucifixión los había dejado completamente desubicados y ellos creían todo fue en vano. De nada sirvió que nosotros dejásemos nuestras familias, dejáramos nuestros trabajos y siguiéramos a Jesús de Nazaret, crucificado ahora en la cruz. La duda ocasionó en estos hombres 3 cosas que son bien importantes que pensemos: depresión, desánimo y ganas de salir huyendo. La duda hizo un efecto negativo en ese momento en estos hombres seguidores de Jesús. Ellos habían escuchado una y otra vez a Jesús decir que era necesario que Él padeciese y muriera en la cruz para que se resucitase.
Pero parece que en ese momento las enseñanzas de Jesús habían sido olvidadas y no podían ellos realizar cómo había pasado tan grande problema. Durante el tiempo que habían estado con Jesús, habían descubierto, habían visto los milagros, levantar los muertos, dar vista a los ciegos, hacer andar los cojos, libertar a los cautivos, sanar a leprosos, una serie de milagros. Y a esos milagros, a ellos habían puesto la esperanza y creían que era el Mesías de Dios. Pero cuando llegó la hora de la cruz, cuando llegó el momento de la crucifixión y que Jesús había muerto en la cruz, se les olvidaron los milagros, se les olvidaron que de Jesús había dado vida a Lázaro, a la hija, al hijo de la viuda de Naín, había sanado a la mujer que tocó el manto, había hecho una serie de cosas, todo se olvidó. Ahora el desánimo había tomado el control de sus vidas y a lo mejor preferían la muerte o irse huyendo para otros lugares. Qué triste es cuando las dudas llegan al corazón de un hijo de Dios. Qué triste es y qué peligroso es cuando nosotros no podemos realizar de una manera clara y concreta lo que Dios es. La vida de un cristiano se sostiene por la fe genuina en Jesucristo. La vida de un hijo de Dios se sostiene porque cree con seguridad, sin ninguna duda, que Él es el Hijo de Dios, que se levantó entre los muertos y que prometió que regresaría. Esa es la vida, es la fortaleza nuestra. Todos los líderes religiosos, muy buenos, sí, murieron, pero no resucitaron. Cuando buscaban las mujeres a Jesús, el ángel les dijo, no está aquí, ha resucitado. Así como está escrito en la palabra. Pero cuando el enemigo pone las dudas en el corazón y las circunstancias dan veracidad a lo que nosotros dudamos, entonces es un peligro. ¿Cuántas veces usted se ha preguntado alguna vez? ¿Escucha Dios mi oración? He orado tanto tiempo y yo no veo haber realizado o haber recibido lo que he pedido. Y seguramente el enemigo le está susurrando al oído diciéndole, no te escucha, no le interesas, no le importas. ¿Conoce Dios mi sufrimiento? ¿Qué pasa cuando yo estoy sufriendo, clamo, suplico, y tal parece que las cosas en vez de mejorar se ponen peor? Dentro de las dudas, y podemos llegar a pensar, ¿a qué clase de Dios estamos sirviendo? Es lo que quiere Satanás. Es lo que quiere el enemigo, que usted y yo dudemos que nuestro Dios es poderoso, tiene poder para libertarnos, para darnos la salud, para darnos la vida eterna, para darnos la seguridad, para convencer nuestra vida y darnos cuenta de que Él es el único. Pero cuando nosotros dudamos y cuando nosotros seguimos en la duda, es un peligro. ¿Qué pasa cuando un creyente duda? Que el primer paso lo encontramos en el versículo 13 al 14. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Primeramente, lo que encontramos es que la duda los estaba alejando de la comunión con sus hermanos. Hay cuatro manifestaciones de la duda. Número uno, la duda a estos que iban camino a Emaús, los iba alejando de la comunión. 60 estadios, distante de los otros que estaban allá reunidos, se estaban alejando de la comunión con sus hermanos, y es lo que puede hacer la duda en la vida de un hijo de Dios. Sacarlo a usted de la comunión, del compañerismo de entre creyentes. Muchas veces, qué triste es, pero se puede observar que muchos creyentes se sienten más cómodos con el mundo que con la misma iglesia.
quiere apartarnos de la comunión, quiere sacarnos de la comunión. La duda, estos que estaban viajando, pudieran haber sido testigos de la resurrección de Cristo, pero iban dudando. Estos dos viajaban y desconocían lo sucedido. Estos estaban tristes por la crucifixión. O sea, estas tres cosas les habían embargado tanto sus pensamientos y su corazón, que era mejor irse a Emaús. Era mejor dejarlo todo y olvidarse del asunto y comenzar de nuevo, lejos de la comunión. ¿Y cuántos hermanos y hermanas se alejan de la comunión simplemente porque su vida entró en una etapa de duda? Segundo paso o manifestación que la duda hace, no les permitió visualizar la presencia de Cristo. ¿Qué tanto habría cambiado el Señor para que Jesús se uniera con ellos y ellos no le conocían? Esto lo vemos en el versículo 16 en adelante, 15 en adelante. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Se acercó Jesús, caminaba con ellos. Piense un poco, ¿qué pasaría? Y todavía le dice: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? No le conocieron. Entonces la duda puede ser una siguiente manifestación, que es no reconocer la presencia de Cristo en tu vida y en mi vida. Que la duda nos haga pensar que Cristo ya no se acuerda de nosotros. Jesús dijo que estaría contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Es promesa del Señor. Él dijo que no nos dejaría y que no nos desampararía, que Él dijo que nos iba a proteger. Pero la duda muchas veces nos hace pensar de que Jesús ya no está con nosotros. Estos hombres, estas personas que iban camino a Emaús, dudaban. Jesús se unió a ellos, no lo conocieron. Él se acercó y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Iban tres caminando a Emaús, pero no conocían, los dos que iban, no conocían a Jesús. ¿Qué pasaría? La vida muchas veces, la vida fuera de comunión o la duda nos hace alejarnos o nos hace que no percibamos la presencia de Jesús en cada área de nuestra vida. Seguramente Dios esté bendiciendo tu vida, pero tú crees que no. Que tú piensas que es tu propio esfuerzo. Jesús caminaba con ellos, ellos no le conocieron. ¿Qué pláticas son estos? Respondiendo del 18, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofa, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido? Entonces él dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Ahora ellos no le conocían. No podían, primeramente la duda los aleja de la comunión. Segundo, la duda no pudieron darse cuenta que Jesús caminaba con ellos. En efecto de la duda. Pero un tercer efecto de la duda es que se habían olvidado que Jesús les había dicho que iba a resucitar de entre los muertos. Jesús le había dicho que era necesario que el Cristo padeciese. Les había hablado una y otra vez. Les había mostrado el programa de Dios para la salvación. Pero ellos parece que no lo estaban entendiendo, no le estaban prestando atención. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, ya es el tercer día que esto ha acontecido.
aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres le habían dicho, pero a él no le vieron. Ahora la duda había puesto un problema grandísimo. Hermano, la fe suya y la fe mía descansa en la resurrección de Jesucristo. Pablo dice que así como Cristo resucitó entre los muertos, usted y yo también resucitaremos en aquel día. El cristianismo tiene su base en la resurrección de Cristo. Esa es, dice Pablo, si Cristo no resucitó entre los muertos, vana es nuestra fe. No tiene sentido, no tiene ningún valor. Pero Pablo dice, más Cristo ahora ha resucitado de entre los muertos. Hermano mío, cuando el enemigo te trate de decir, no, si Cristo es si Jesús fue un buen hombre, bastante bueno, hacía milagros, hacía cosas. Sí, puede haber sido eso. Pero Jesucristo era más que un hombre bueno. Era el Hijo de Dios, era el mismo Dios. Y como Dios venció la muerte, se levantó de entre los muertos, se exaltó al mismo cielo. Y hermano, y ahí está tu seguridad, allí descansa mi seguridad. Pero la duda a estos hombres, a estos que caminaban hacia Emaús, les había cegado el entendimiento, no conocían a Jesús, ahora se les había olvidado que Cristo iba a resucitar. Ya no tenía importancia. Imagínense, se habían alejado de la comunión, no le conocieron cuando caminaba con ellos, se les había olvidado la resurrección. Tres cosas importantes en la vida de un creyente, porque no era que estaba llamando, estaba hablando con inconversos, a aquellos hombres que habían estado con él, aquellos que habían estado con él, pero todo lo provocó porque ellos se habían ido del lugar donde estaban los demás discípulos, los demás seguidores. Todo eso lo provocó. Y cuando nosotros, hermanos, nos alejamos del Señor, cuando nuestra vida va tomando rumbos diferentes, cuando nuestro corazón deja de amar al Señor con la intensidad que se debe, entonces viene la duda. Y Satanás quiere que usted y yo abramos esa puerta. Él quiere entrar por esa puerta, por la puerta de la duda. Porque la duda, si destruye hogares, destruye familias, destruye amistades, destruye países, la duda también puede destruir el alma de un creyente. La vida y relación con Dios de un creyente. Porque algunas veces dudamos. Usted cuando ora, cuando le pide a Dios que escuche su súplica y aparentemente Dios no le escucha, de entre la duda, o no me quiere, no le intereso, o hay otro problema más grande que está resolviendo. No, mi hermano, no, mi hermana. Dios está atento a cada una de tus lágrimas, a cada una de tus aflicciones, a cada una de tus tristezas. A Dios no le toma por sorpresa el que tú estés pasando por algún conflicto en tu vida. A Dios no le toma por sorpresa de que tu matrimonio tal vez no esté funcionando como debería de funcionar. A Dios no le toma por sorpresa que tus hijos, tal vez adolescentes, han abandonado su hogar, se han ido de la casa, y tú en las noches estás pensando, ¿qué estarán haciendo mis hijos? ¿En qué andarán mis hijos? A Dios le interesas tú. Como un padre se interesa por sus hijos, aún nosotros, como dice la palabra, siendo malos, nos preocupamos de nuestros hijos. Mucho más Dios, que es bueno, se preocupa por usted y por mí. Pero el enemigo quiere poner dudas en ti, que alejarte de la comunión, que no reconozcas su presencia y que se te olvide de que Jesús se levantó entre los muertos, que seguramente alguna vez cantaste, hasta aún predicaste de que Cristo vive.
¿Y qué nos gusta cantar ese himno? Porque Él vive, porque lo sentimos, porque nos llena, porque nos alienta, nos levanta. Pero qué triste cuando las dudas llegan y se nos olvida el himno porque Él vive. Ya no nos interesa cantar. Pero la cuarta manifestación de la duda hace que la Biblia sea inoperante. Ya no la creemos. Hay religiones hoy, llamadas cristianas, que no creen ni la mitad de la Biblia. Así son cristianos, así dicen ellos, pero que la Biblia es una composición de programas, de objetivos y de cosas, pero que realmente no es todo lo que está escrito acá. Hace inoperante la palabra de Dios. Y ustedes dirán por qué. Miren lo que dijeron estos hombres. Versículos 26 y 27. Dice así. 25. Entonces se les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba las escrituras lo que de él decían. Entonces, ¿por qué Jesús le llama insensatos a estos tardos de corazón para creer lo que los profetas habían dicho, lo que las escrituras estaban revelando? De que no era necesario que el Cristo padeciese, que era necesario que el Cristo se levantase entre los muertos, que era necesario que el Cristo venciera la muerte, levantara su brazo de poder, de gloria, de poder y declararse: todo fue consumado en la cruz. Todo fue totalmente pagado en la cruz. Que los ángeles declararan: no está aquí, porque buscáis entre los muertos al que vive. No está aquí. Los que viajaban sabían esto. Las mujeres les habían dicho de esto, que habían hallado los lienzos arreglados y todo, pero ellos no creían. Ellos venían contando como una pasada. Las mujeres dijeron, y los apóstoles fueron, los discípulos fueron y vieron todos como las mujeres les habían dicho. Y por eso es que Jesús les dice insensatos, y ustedes saben lo que eso significa en nuestro idioma. Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho de mí. ¿No era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decía. La duda hace cuatro cosas. Primeramente, nos aleja de la comunión. Segundo, no podemos disfrutar de la presencia del Señor. Ellos iban caminando, se les unió un caminante más. Y aquel les dijo, y el caminante les dice: ¿y qué prácticas son estas? ¿Eres tú el único forastero que no sabes lo que pasó en Jerusalén? ¿No sabes que el Cristo, Jesús, fue crucificado? ¿Es el único que tú no has entendido? No le conocían. La Biblia dice que estaban velados sus ojos y que caminaban junto con él, pero que ellos no podían distinguirle. Muchas veces en la vida de un creyente, de un hijo de Dios, Dios está ahí con nosotros. Dios permite circunstancias en tu vida y en mi vida, porque Él quiere que usted y yo sepamos de que Él está con nosotros. Pero a veces nosotros nos sentimos abandonados. A veces nosotros nos sentimos tristes porque pensamos que Dios no está interesado en lo que nos pasa. Dios permite cosas en tu vida y en mi vida porque Él quiere manifestarte su gracia. Él sabe qué es lo que está haciendo. Es el programa desconocido de Dios, pero que debemos de aceptarlo. Se alejaban de la comunión, caminaban con Él, no le pudieron distinguir. Luego se les había olvidado que el Cristo iba a resucitar de entre los muertos. Hoy es el tercer día.
que murió y todavía no hay evidencia, aunque las mujeres dicen de que unos ángeles le dijeron de que allí no estaba, que había resucitado. Fueron y avisaron a los apóstoles, a los discípulos, los apóstoles también, por supuesto. Ellos vinieron y comprobaron de que eso había pasado. Pero a nosotros no nos consta. ¿Por qué razón? Porque no estaban en el lugar adecuado. ¿Qué dijo Tomás cuando llegó Jesús? Se le presentó a los demás y les mostró sus manos, las huellas. Y ellos reconocieron que el Cristo había resucitado. Y cuando llegó Tomás, dijeron, Jesús estuvo aquí con nosotros. Ay, dijo él, si yo no lo veo, no lo creo. Si no meto mi dedo en sus clavos, en la mano, en su costado, yo no creeré. Cuando nosotros no estamos en el lugar indicado, es peligroso también, hermano. Cuando nosotros no estamos saturados, llenándonos de la palabra de Dios, es peligroso que las dudas lleguen. Y nosotros comencemos a decaer espiritualmente, alejarnos de la comunión, que es bien doloroso, a no distinguir la presencia de Cristo en nuestras vidas, a que se nos olvide de que Cristo poderoso se levantó entre los muertos, y que también la palabra de Dios nos testifica, ella es la verdad, es la palabra de Dios, es la verdad, y la palabra de Dios, todo lo que en ella está escrito, se cumple y se cumplirá. No tengo duda de ello. Pero el enemigo quiere que tú dudes. 4 cosas muy fundamentales. La comunión. El no distinguir a Cristo cuando camina con nosotros. Que nos olvide la resurrección. Que no sintamos que esta palabra es la única fuente de verdad, que encontramos toda la información necesaria para nuestro crecimiento y vida cristiana. A usted, amigo que nos ve a través de la televisión y las redes sociales, queremos decirle cuáles son las dudas que embargan a tu vida como creyente. Seguramente tú en este momento te estás preguntando, ¿por qué si soy un hijo de Dios? ¿Por qué sufro? ¿Por qué si soy un hijo de Dios, mi hogar se está destruyendo? ¿Por qué si soy un hijo de Dios, mis hijos se han rebelado, se han ido de mi casa, no están conmigo, me han abandonado? ¿Por qué? Parte de las dudas que Satanás quiere poner en tu corazón. Pero Dios quiere hacer algo bueno en tu vida y en mi vida. Dios quiere manifestarte tu gracia. Tú que me ves, tú que estás aquí y los que me ven en otro lugar. La Biblia es la palabra de Dios, es la verdad. Aquí se encuentra toda la información que tú necesitas. Si no has creído, entrega tu corazón a Cristo. No esperes mañana. Mañana puede ser muy tarde.